Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Today we start our last fourth evaluation. We start with the unit number 5, new unit, with the content adverb of frequency. Hoy vamos a trabajar lo que son adverbios de frecuencia en nuestro último corte evaluativo, el corte número 4, con la unidad 5. Vamos a dar inicio entonces. Dice que los adverbios de frecuencia son utilizados para decir la frecuencia con que nosotros hacemos algo. Entonces, la frecuencia con la que nosotros hacemos algo se refiere a actividades diarias como bañarnos, lavarnos los dientes, etc. Veamos entonces cuáles son los adverbios de frecuencia. Tenemos always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Ahí tenemos los adverbios de frecuencia. Existen más adverbios de frecuencia, pero nosotros solo vamos a trabajar con estos 7 adverbios de frecuencia que nos van a servir para nuestra clase. Veamos el significado. Always, siempre. Usually, usualmente. Often, a menudo. Sometimes, algunas veces. Seldom, casi nunca. Rarely, raramente. Never, nunca. Estos adverbios van desde la frecuencia máxima hasta la mínima frecuencia o a la frecuencia nula. Entonces van desde always, que representa el 100%, que es siempre, de lunes a viernes, todos los días. Sometimes, que viene representando un 50% de frecuencia para hacer una actividad. Y never, que representa el 0% de frecuencia de una actividad. Veamos unos ejemplos. Primer ejemplo. I always brush my teeth. Yo siempre cepillo mis dientes. Es una actividad que nosotros hacemos todos los días. Y no todos los días, se hace hasta 3 veces por día. Veamos otro ejemplo. He never goes to bed early. Él nunca va a la cama temprano. Entonces representa que él nunca se acuesta tarde todo el tiempo. Se acuesta tarde. Es lo que está expresando con lo que es el adverbio de frecuencia never. Para poder aplicar los adverbios de frecuencia hay que seguir las siguientes reglas. Bien, entonces los adverbios de frecuencia tienen la siguiente regla. Regla número 1. The adverb is written between the personal pronouns and the verb. El adverbio es escrito entre el pronombre personal y el verbo. Entonces yo voy a escribir entre el pronombre personal y el verbo. Debo de saber identificar en una oración cuál es el pronombre personal y el verbo. Veamos el primer ejemplo. I play soccer at night. Tengo entre paréntesis el adverbio always, me piden el ejercicio que lo complete. Entonces digo I, ese es mi pronombre personal. Always, mi adverbio, play. Y ahí está mi verbo. I always play, yo siempre juego. Entonces ahí estoy colocando el adverbio entre el pronombre personal y el verbo. Más el complemento de esa oración. Soccer at night. I always play soccer at night. Yo siempre juego soccer en la noche. Number 2, he reads a book on Saturday. Él lee un libro el sábado. El adverbio de frecuencia es often, a menudo. Entonces digo, he often reads, ahí está entre el pronombre personal y el verbo, he often reads a book on Saturday. Él siempre lee un libro el sábado. Bien, entonces tenemos la primera regla de los adverbios de frecuencia, que es muy fácil. La segunda regla. Regla número 2. Dice que the adverb is written after the verb to be, am or is. El adverbio es escrito después del verbo to be, am or is. Dice que el adverbio lo tengo que escribir después del verbo to be. De igual forma debo de saber identificar cuál es el verbo to be. Nosotros ya hemos estudiado eso desde el primer corte, donde identificamos el verbo to be, la conjugación de 3 formas verbales que serían am or is. Entonces tenemos ahí el ejemplo. I am in class online. El adverbio es always. I am, ese es mi verbo to be. Entonces aquí agrego el adverbio de frecuencia después del verbo be. I am always in class online. Yo siempre estoy en clases en vivo. Number 2, he is very hungry. Él está muy hambriento. El adverbio es often, a menudo. He is often very hungry. Él a menudo está siempre hambriento. Él a menudo está muy hambriento. Entonces ahí tenemos la segunda regla.
Bien, entonces vamos a aplicarlo en algunos ejercicios para que reforcemos un poquito más este conocimiento, esta regla gramatical de los adverbios de frecuencia. Entonces tenemos ahí. Vamos a reescribir las oraciones agregando el adverbio de frecuencia, que es el que nos dan en el paréntesis. Number 1, you study English every Monday. Ahí con el adverbio, I always study English every Monday. Number 2, he goes to school on Sunday. Adverbio sometimes. He sometimes goes to school on Sunday. Observen que en las terceras personas no se ven afectados por el adverbio de frecuencia. Esa es una ventaja que tenemos. Simplemente es agregar el adverbio, no hay que cambiar nada. Number 3, they play the piano at night. They seldom play the piano at night. Number 4, Susan watches TV in the morning. Often. Susan often watches TV in the morning. Estos primeros 4 ejercicios nos están dando el ejemplo cuando usamos cualquier tipo de verbo. Aquí no hay verbo to be, aquí cualquier tipo de verbo. Tenemos study, goes, play, and watches. Ahora un ejercicio donde tengamos el verbo be. Number 1, I am tired after school. I am never tired after school. Ahí tenemos el never después del verbo be. Number 2, she is studying French. Usually. She is usually studying French. Number 3, we are busy at 5. Rarely. We are rarely busy at 5. Number 4, James is angry because of the game. Always. James is always angry because of the game. Bien, ahí tenemos completo, muchachos. Esto sería todo lo que es el tema gramatical de los adverbios de frecuencia. Bien, thanks for watching the video. Por ver el video, les quiero recordar que este contenido debe de ser copiado en su cuaderno de inglés. Hay que copiar este contenido, estas reglas gramaticales con estos ejemplos, ya que nos van a servir de estudio y para las próximas evaluaciones que vengan más adelante en nuestro cuarto bloque. Bien, muchachos, sin nada más que agregar, me despido de ustedes. Hasta la próxima ocasión. Nos vemos.